sobre todo, bueno, más que otra cosa preparado porque yo fui familia con el pueblo Shuar, el pueblo jíbaro del Ecuador. Eh, Tuve casado con una mujer nativa, que era una familia de chamanes, aprendí con ellos, su vida durante muchos años, viví con ellos, la lengua, todo. Y bueno, y por eso se aprecia mi enseñanza, porque es una enseñanza muy tradicional, muy leal a la realidad antigua, ¿no? de ese pueblo. Y yo soy además disciplinado en mantener digamos, la tradición, cosa que a unos les gusta y a otros no. Otros prefieren las cosas más modernas, modificadas, adulteradas, pero más cómodas, más fáciles. En mi caso es mucho más antiguo, más tradicional, porque así fue como yo me crié, como yo me entrené. Y bueno, el que le guste eso, pues va a ser muchísimo mejor. De hecho, este tipo de tradiciones, como les decía en las anteriores charlas, el éxito que tienen es que se han digamos, probado su efectividad y el significado de todo lo que enseña durante miles, cientos de años. Y entonces, bueno, pues yo creo que no hay nada más importante que eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no podemos modificar las tradiciones, sino aprenderlas y ser flexibles a la hora de recibir ese conocimiento y ser capaces de transformarnos nosotros a través de él y enseñarlo puramente como se ha transmitido durante en su linaje por miles de años, ¿no? Entonces, bueno, en eso soy, digamos, alguien magnífico, una estrella, vamos, en poco más, la verdad, pero por lo menos en eso sí. Y ya digo, para el disgusto de uno y para menos, porque siempre son menos personas las que les gustan las tradiciones milenarias, enseñadas de una forma estricta, ¿no? Para muchos menos, pues soy maravilloso, ¿no? Pero para la mayoría, pues no. Entonces, bueno, pues o para muchos, ¿no? Siempre es una persona que quiere aprender una tradición antigua, es una persona que tiene una fe, que tiene una dedicación, que está buscando, digamos, esa unión con Dios, esa unión con el Arutam, con el Gran Espíritu, ¿no? Y eso, pues hoy en día no hay tantas personas tan devocionales, ¿no? Como a lo mejor en otras religiones, pueblos más antiguos, como es el Islam, como son los budistas, etcétera, ¿no? Ahí sí está esa fe antigua, ¿no? Nosotros en los tiempos modernos, las ciudades, etcétera, los conceptos de fe, los conceptos de espiritualidad profunda y tal, se han abandonado a favor de la sociedad moderna, el capitalismo, etcétera, etcétera. Ahí sí les digo, mi enseñanza no encaja tan bien, pero claro que también lo hace, ¿no? Pero no es tan cómoda, ¿no? Entonces, bueno, para César, gracias por la presentación. Para no perder tiempo, en unioninerutan.org, que es mi página web, ahí pueden encontrar toda la información, bastante información de mi vida, las cosas que he hecho, cómo viví, los años que estuve en la selva, todo eso, y de mi centro, que ahora está abierto y donde se sigue enseñando. Seguro. Che, y ahí hay una pregunta y viene de la mano esto de los tiempos modernos o como esto de New Age Spirituality, donde se mezclan muchas tradiciones, ¿no? Y donde vemos que hay como una mezcla de tradiciones y hasta de un modo como que se pierden los límites de cada una de esas culturas o esas tradiciones. Vos lo dijiste en parte, el tema de respetar la tradición, pero ¿cuál crees vos que sería una de las ganancias que más tiene la gente a la hora de mantener y cultivar la originalidad de las tradiciones? Mira, yo creo que las tradiciones tienen su significado, ¿no? Entonces, cada tradición en su contexto, es decir, en su espacio, en su tiempo, en su momento, ¿no? En su época, cuando nació, tiene un significado y dependiendo de la tradición, por ejemplo, los caminos espirituales que buscan la comunión del hombre con el ser que les dio la vida, con el gran espíritu, ¿no? Esas tradiciones deben de funcionar muy bien en sus pueblos, en su cultura, en sus contextos, ¿no? Ya cuando empezamos a sacarlas de su lugar, pueden empezar a haber fallos, ¿no? Y es algo que yo también he comprobado de sacar una tradición como es la Shuar, y por muy maestro que yo sea y que por mucho que yo pueda enseñar eso, los resultados no han sido siempre los mismos que
que he obtenido en la selva enseñando allí, ¿no? Entonces, cada tradición hay que pensar que cuanto más las descontextualizas, cuanto más la alejas de su origen, más se va, las consecuencias o los resultados más se alejan de los deseados, ¿no? Les vuelvo a repetir lo de siempre. Cuando tú haces un camino que se ha practicado miles de años en el mismo contexto, de la misma forma y con la misma gente, tú ya sabes más o menos el resultado. Puedes predecir las consecuencias y el resultado de lo que va a ocurrir, bueno y malo, pero ya sabes. De hecho, en la ciencia siempre se dice, hay una forma, hay un método donde digamos, se acepta como prueba científica, aunque no se pueda reproducir en un laboratorio, un experimento, ¿no? Que es que tenga una historia de muchísimos años y esté más que comprobado ese resultado, ¿no? Aunque no se pueda explicar del todo a la perfección, antecedente, proceso, consecuencia, pero si durante muchísimos años de la historia de una raza eso ha ocurrido así, es aceptado, ¿vale? A espera de que algún día se pueda reproducir en un laboratorio, ¿no? Bueno, pues las tradiciones pertenecen a esa parte de la ciencia, ¿no? Y son igualmente válidas. Entonces, deben ser respetadas para obtener lo que queremos. Mezclar tradiciones, es que ya estamos creando una nueva tradición. Es decir, estamos haciendo un nuevo experimento, estamos haciendo algo nuevo. ¿Qué consecuencias va a tener eso dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 50, dentro de 80, dentro de 100 años, dentro de toda una generación? Necesitaríamos, para empezar, toda una generación para empezar a sacar conclusiones de qué es lo que ha pasado con nuestra nueva invención, con nuestro nuevo invento. No me vale que tú me digas, no, pero es que yo me siento así en este momento. Sí, pero eso va a tener consecuencias dentro de 40 años. ¿Y tú qué sabes ahora? ¿Quiénes somos nosotros para inventarnos una tradición? Pero todavía, si la queremos inventar, es más que aceptable. Pero invéntala para ti y pruébala toda tu vida. Y cuando seas viejo la enseñas, ¿vale? A quien te quiera escuchar. Pero sin tú saber, no puedes compartir eso con muchas personas y hacerlas partícipes. Sobre todo cuando hablamos de chamanismo, y casi siempre en los pueblos nativos estamos hablando de una ingesta de una sustancia. Eso es un tema muy delicado, muy profundo, donde hay cambios metabólicos y fisiológicos. Entonces, no podemos estar inventándonos mezclas de filosofía que es menos grave que mezclas de sustancias, que es lo que está pasando con el chamanismo, ¿no? Yo agarro una sustancia de un sitio, de otra, de diferentes culturas, y las mezclo y digo, me siento puta madre, esto es bueno para la gente, ¿no? Pero espérate, esperemos unos cuantos años a ver qué consecuencias va a tener esto en la mente y en los cuerpos de esas personas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas por las que yo siempre fui fiel a la tradición y estoy muy orgulloso de haber podido aprender, es que tengo todos esos, posiblemente cientos de años seguro, pero también miles de años de una tradición, y hay unas garantías, unas mínimas garantías, ¿no? Y respecto a cuestiones filosóficas, ¿no? Yo entiendo que hay tradiciones que tienen diferentes formas de llegar al espíritu, ¿no? Bueno, ahí está la elección de cada uno. Pico un poquito de aquí, pico un poquito de allá, pero bueno, es algo como más mental. No me preocupa tanto, ¿no? De todas formas, hay que entender que, por ejemplo, en el Tíbet se practicaba una meditación con unos largos periodos, etcétera, etcétera, y en unas condiciones muy particulares. Eso no equivale a 15 minutos de meditación por las tardes, cuando llego al trabajo. O sea, hay que ver también qué estamos buscando conseguir en esta vida, ¿no? O sea, y entonces, como hago solo 15 minutos de meditación, después hago un poco de yoga y después hago un poco de tai chi. Bueno, quién sabe qué va a pasar con todo eso. Esperemos unos años, a ver. Tampoco es que le vaya a pasar nada malo a nadie por hacer unos ejercicios, ¿no? Pero ya cuando queremos experimentar lo que leemos en los libros o lo que los maestros de una tradición hablan, tenemos que hacerlo a fondo, con todas las consecuencias, como ellos lo han enseñado y como sus abuelos y sus ancestros aprendieron y llegaron a ese lugar. Entonces eso es lo que yo pienso así muy brevemente, César. Perfecto. Hay dos preguntas que se me vienen a la mente. Una es en específica con el tabaco.
que es en qué contextos tradicionales se usaba el tabaco, cuál era el uso tradicional del tabaco. Bueno, el tabaco era considerado la sangre de Arutam. Arutam, les aclaro, que era como el nombre de la vida, de Dios, del gran espíritu, de la fuerza que vive en todas las criaturas. Entonces Arutam le decía el pueblo Shuar. El tabaco se consideraba la sangre de Arutam, es decir, se tomaba para entrar en contacto con el sentir de Arutam y se ponía dentro de tu cuerpo, se inhalaba o se bebía, dependiendo del tipo de ritual y de la intensidad, y la persona entraba en comunión con Dios, de alguna forma, puedo decirlo así, ¿no? Evidentemente, pues era un tabaco con unas semillas muy especiales, muy antiguas, que se habían cuidado y se habían entregado de mano a mano a lo largo de las generaciones, y un tabaco muy limpio que se preparaba con agua, etcétera, etcétera, y bueno, se usaba así. Entonces, digamos que el tabaco era algo muy importante porque tiene como esa presencia de Arutam que por un momento te da la máxima lucidez, sobre todo en el pueblo Shuar cuando se tomaba con el natem, que es el nombre de la ayahuasca, el natem. Se combinaban ambos para obtener ese estado de perfecta unión con la eternidad, con la existencia. Rion, cuando hablas de Arutam, para la gente más nueva, ¿se te ocurre algún modo de poder describirlo o compartirlo brevemente? Arutam es lo que decían los norteamericanos también, como denominaban como Wakantanka o gran espíritu, ¿no? También sería lo que otros llaman como Alá o como Dios, ¿no? Solo que no, en la tradición Shuar no está personificado, no tiene un comienzo, no tiene un final, no es de una forma exacta, precisa. Arutam es como una presencia sagrada que habita en todas las cosas, en las montañas, en los cielos, en los mares, en la tierra, en cada criatura, y está eternamente naciendo y naciendo, cantando y temblando en todas las criaturas. Digamos, es la gran presencia de la que todos emanamos, está dentro de nosotros y es la misma. Arutam es un cristal que contiene toda la existencia, que nunca nació, que vive embebido y abrazado en su dicha y brilla, y por eso los animales en la selva siempre están cantando, cantando y gritando. Y bueno, es la fuerza, es la salud, es de donde viene toda la inspiración que crea el universo y que nos da a nosotros el arte, ¿no? La creación. Las personas nacimos de Arutam. No morimos, sino seguimos naciendo siempre en Arutam, y ahora mismo también lo estamos haciendo en cada hoja y en cada criatura. Entonces Arutam es como la vida, sería el nombre de la vida, es como Dios pero como una vida, ¿no? Todos los seres vivos tienen derecho a vivir toda su vida sintiendo Arutam, limpiamente, puramente, sin ninguna resistencia, sin nada en medio, sin pensamiento, sin apegos, sin experimentar la dicha de ese abrazo de la eternidad que siempre nace y nace y nace embebido en su éxtasis. Eso sería Arutam. Y ahí cuando lo definiste, dijiste, y esto también es una pregunta medio personal, vos hablaste del cristal. Cuando decís cristal, ¿a qué te referís? Arutam es como algo que está pero no está. Si lo miras con los ojos desde tu identidad es como el aire, como el agua, no tiene sabor, no está. Pero en realidad está detrás de toda la existencia y la contiene. Solo que para verlo hay que relajarse, es algo más sutil. Él es como un cristal que le da la armonía, el equilibrio y los ciclos a toda esta eternidad, ¿sabes? Y hace que siempre viva y nazca, viva y nazca, viva y nazca. Si tú vieras su verdadero rostro, verías un cristal que está pero no está, pero ese cristal contiene toda la existencia en un solo gran sentir. Y ese cristal es nuevo, siempre es nuevo. Entonces, bueno, es una forma poética de explicar qué es el alma de la vida y cómo lo sentimos, por ejemplo, es una ceremonia. Es una ceremonia tomando la ayahuasca, pues cuando alcanzas la paz total, sientes esa comunión con un cristal y cómo ese cristal contiene todo lo que existe. Bueno, es un poco difícil explicar todas estas cosas, ¿no? Está bueno.
La última pregunta que se me ocurría con relación a las tradiciones. Sabemos que la tradición short tiene sus particularidades, pero ¿nos podría hablar un poco de estas particularidades que tiene la tradición Shuar? Bueno, la particularidad, digamos que ya mirando como un contexto general todas las religiones del mundo y caminos espirituales, los caminos espirituales suelen ser cosas más lentas, graduales, que van con mucha comprensión y mucha enseñanza, ¿no? También es el Shuar, el camino Shuar así, pero en realidad es mucho más rápido, mucho más agresivo, mucho más violento. De hecho, para ellos aprender, en realidad ellos consideran que en un año, ¿no? Que cosa que es una barbaridad, eso es para alguien que realmente que vive en la selva, que tiene la mente toda la vida criado ahí, que está, digamos, vacío y sabe vivir con sus instintos, ¿no? Pero ellos consideran que forzando la máquina, por decir, ayunando a tope, teniendo relación con otras plantas, preparándote, como dicen, con otros palos, con otras plantas, con otras cosas, hierbas, ¿no? Llegas a un momento yendo a las cascadas, bebiendo el tabaco, haciendo unas purgas, haciendo el natemamo, donde ya se empieza a tomar la ayahuasca, pero solo el bejuco, la liana, el natem, ¿no? Llega un momento en el que tu maestro te transmite su forma de sentir esa eternidad, de sentir Arutam, en una flecha, ellos dicen, un sensak, que a través de un ritual iniciático, soplando la ayahuasca, encantando la ayahuasca y llevándote a un trance especial, es capaz de transmitírtelo a través de la corona, su sensak, y hacerte sentir como él siente, con su edad y con toda su vida, con toda su experiencia. Y eso es instantáneo. La tradición Shuar es una tradición violenta, agresiva y muy iniciática, muy poderosa, muy brutal, cosa que hace falta un poco de valor los que aprenden de esa forma tradicional para ser chamanes, porque, bueno, es muy efectiva, muy rápida, muy precisa, pero da un poco de miedo. Entonces, más que miedo, es como decir, mi madre, pero va a ocurrir todo eso ya, espérate, no sé si estoy listo. Pero eso ya es para el caso de las personas que están decidiendo hacer un proceso iniciático, ¿no? No para alguien que está empezando poco a poco, comprendiendo, escuchando a un maestro que les va enseñando, que les va guiando. Hoy en día yo pienso que para las personas, digamos, de la sociedad moderna, etcétera, es mejor prepararse en las ceremonias aprendiendo y ejercitando su mente, ¿no? Su corazón, vaciándose, olvidando y siguiendo el camino hasta el momento que dice, ya estoy preparado para impregnarme, ¿no? de esa flecha, de ese sensat y sentir, voy a lanzarme. Y ahí lo hace, ¿no? Y ahí también, y también se compromete, ¿no? Porque es decir, no le puedes pedir a un maestro, quiero sentir como tú, transmíteme el sensat, ¿no? Y después tú no te vas a cuidar, vas a volver a la misma vida, vas a ser el mismo desastre de siempre, vas a mantener tus vicios, tus errores, No, en ese caso sería muy contraproducente, porque al estar después ya con una comprensión muy superior, con un sentir muy superior, te va a destrozar todo muchísimo más que antes, porque vuelves a ser como un bebé, como un niño, ¿no? Entonces, en ese caso, estos rituales iniciáticos no son nada recomendables para las personas que están comenzando un camino, sino es una decisión que se toma con un poco de tiempo, ¿no? Y también con condiciones apropiadas. Es decir, por ejemplo, se dice que después de la iniciación famosa, de la transmisión del Sensak, debes pasar un año, es decir, 4 estaciones del mundo, ¿no? En la selva, tranquilo, cuidando ese equilibrio y equilibrándote en ese sentir, en esa eternidad, ¿no? Y a partir de ahí ya puedes empezar poco a poco otra vez a volver a tus actividades cotidianas, ¿no? El que dice un año, pueden ser 6 meses, pueden ser 4 meses, eso ya depende del entrenamiento y la capacidad de cada uno. O sea, en resumen, yo les diría que la tradición Shuar es una tradición, pues como es el jíbaro, como es el Shuar, potente, salvaje, como es el jaguar, como es la anaconda, es como muy certera, ardiente, ¿no? Y quizás el mayor problema que tiene es eso, que los que ya quieren aprender en serio, no es que te falte el conocimiento o que no le dediques las horas, no, es que tengas el valor, porque da un poquito de miedito de que se pueda abrir tanto, tan rápido y te pueda cambiar la vida para siempre, ¿no? Eso. Eso me hace pensar como en esta pregunta de que se hace muchas veces la gente de cuando uno
o otras personas van a la ceremonia, se preguntan, ¿qué va a buscar uno a una ceremonia de ayahuasca? ¿Hay que ir con una intención? Un poco, ¿qué nos puedes decir de eso, a veces primeros pasos, primeras aproximaciones que tiene una persona por qué vas y o cuáles son las causas por las cuales las personas sienten interés o, eh, o cuáles son las intenciones que muchas veces tienen estas personas? Bueno, está claro que todos hemos llegado a un punto en la vida en el que hay cosas que no están o que no salen como nos gustaría. Entonces, para empezar, es muy normal tener, digamos, necesidades, objetivos. Y muchas veces cuando ya es que tenemos una necesidad real es cuando decimos, tengo que buscar algo más allá, necesito que el espíritu me ayude porque yo ya no encuentro el camino por ningún sitio. Que es lo que bueno, lógico. Muchas veces solo te planteas algo como esto en circunstancias ya muy difíciles que no encuentras remedio, ¿no? Otros no, otros lo hacen por la curiosidad, porque sienten esa fe de que son religiosos, quieren buscar el espíritu. O sea, hay de todo, ¿no? Pero tú tener necesidades y tú querer encontrar solución para ciertas partes de tu vida es normal y es bueno. Y hay que rezar por ello. Incluso cuando vienes a la ceremonia, rezas por ello al principio y después tomas el tabaco, comienzas a sembrar y después lo olvidas. Porque en última instancia, sea cual sea nuestra necesidad, no la vamos a solucionar hasta que no encontremos al Espíritu. Es decir, hasta que el Espíritu no nos toque, no nos bendiga, o sea, no nos unamos con Él. Eso es lo que se llama la unión con Arutan. Y si estamos obsesionados con nuestros problemas y con nuestras necesidades, rezando, pidiendo, objetivo, no vamos a salir de esa prisión, de ese ciclo. Y no vamos a encontrar el Espíritu. Al Espíritu no le importan nuestros problemas. Él es una fuerza que siempre ha sido y siempre será. Somos nosotros los que debemos olvidar. Y justamente cuando olvidas y el Espíritu te inunda, su cristal te inunda y te embriaga, es cuando ves todo más claro que nunca, como un águila volando en lo más alto del cielo. Fíjate qué curioso que para resolver nuestros problemas y para que se cumplan nuestros propósitos debemos olvidarlos. Sí, pues ese es mi consejo al respecto. Es un buen consejo en realidad. Está muy lindo. Y una pregunta que también relaciona con esto es, ¿por qué en el tradicionalismo del chamanismo es importante experimentar con el ayahuasca? Porque la ayahuasca es lo que te permite, es el zarpazo del jaguar, ¿no? Es lo que te permite esa violencia iniciática que caracteriza a la transmisión del Tzentzak. El boom del Natem por tantas horas, 8 o 10 horas de trance, tiene toda esa vibración de la selva, de las hojas. Ese Natem tiene el espíritu de la anaconda, tiembla como tiembla eléctricamente toda la selva, los cielos, todo. Tiene toda esa luz, la hoja del yaji, y todo eso te transmite con la vibración de la presencia de Rutan a través del maestro. Es como una conjunción perfecta y es ese golpe iniciático. Si no tuviéramos el Natem, no sería, habría cambiado toda la tradición, ¿no? Sería otra cosa, no sería el Tzentzak, no serían esos cantos vibrantes, no sería no sería la selva ni siquiera. Tendríamos a lo mejor la datura y el floripondio y el tabaco. Entonces ya hablaríamos de una tradición chamánica mucho más suave, basada en los sueños, en la relajación, y tendríamos hasta una gente con un carácter completamente distinto, mucho más tranquilo, más suave. No, el Natem es el alma de las tradiciones en la Amazonía, por lo menos de toda esa parte de ahí arriba. Es el alma, lo es todo para ellos. Es algo, en realidad, es algo tan importante. Poder hacer esto es algo tan importante. Ustedes piensan que si el Natem es, digamos, la vibración, es el shock de la transmisión del Tzentzak para fundirnos con el cristal de Arutan,
fíjense todos los conceptos y definición que acabo de usar. Esta es la universidad de los indígenas y esta es la medicina o el camino hacia la curación a través del contacto con la vida también de los indígenas de la Amazonía. O sea, significa mucho, significa mucho. Y mucho más, y puedo continuar, pero bueno, me hiciste una pregunta. Sí, está muy lindo que decís. Hay una pregunta, pero que le gustaría a Tristán elaborarla a él, así que le doy la palabra a Tristán. Hola, Ruimán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me alegro verte, Tristán. Gracias, igualmente. Ruimán, ahí tengo como una serie de preguntas para hacerte que las quiero ordenar siguiendo el hilo de lo que venimos hablando. Me gustaría distinguir por ahí en este caso, sobre todo en el camino que vos transmitís, que entiendo que también hay personas que acuden a las ceremonias con la idea de una sanación. Por parte tuya y de lo que practicamos o practicas también en este chamanismo. ¿Haces sanación o cómo sería? Mira, Tristán, no solo hay personas que vienen buscando una sanación. Yo les he hablado yo les he hablado ahora desde un punto de vista de que ustedes encuentran a Arutam y que ustedes se sanen tocando la vida misma de ahí donde nace. Porque al fin y al cabo, pues ya ves, la vida está bajo tu piel, entibiéndola y dándote la sensación y el placer de vivir, ¿no? En realidad, tú puedes encontrarla y sanar. Y también, si tienes problemas, puedes encontrar la luz y el entendimiento para comprender de dónde vienen y cómo solucionarlo. La clarividencia, ¿no? Ya sea la clarividencia o ya sea la sanación, son cosas que a mí me encanta hoy en día, ya estoy más viejo ya y eso, que me gusta enseñar a las personas y que tengan se sepan valorar a sí mismos y verse capaces de poder encontrar eso. Eso es lo que a mí me gusta, más como un maestro crear a las personas. Pero sí, cuando yo era más joven y todavía hoy tristemente pues también me toca, sigo curando a las personas y sigo a veces usando la parte de la videncia, ¿no? Son cosas, atributos del chamanismo que se utilizan para ayudar a las personas. Yo pienso que no deberían de buscarse un maestro que te venga a curar, ni un maestro que te venga a decir qué te va a pasar en el futuro y cómo tienes que actuar. Yo no lo recomiendo. Yo creo que hay que entrenar a las personas. Pero son atributos que son innegablemente heredados y que los chamanes, que son los ubishin, como les llamamos en la selva, fuimos buscados por esas cosas y los tenemos, ¿vale? Pero yo tengo serias dudas de que una persona que se enfermó, y no sé si te interesa, Tristán, pero te puedo explicar esto un poco mejor. Una persona que se enfermó debería quizás entender por qué se enfermó. No es un error de que, ay, me enfermé, ubishin, cúrame. Se puede hacer, pero ¿no sería más bonito y más justo con Arutam que nosotros mostráramos nuestro respeto y entendiéramos qué nos llevó en la vida a ese lugar? Y que entonces la enfermedad se haya convertido en nuestro camino a la comprensión. Eso es sanar. Y yo creo que hay que darle sentido a la vida. Y la evidencia, aunque es cierto que los chamanes tenemos la clarividencia y tenemos la sensibilidad para sentir a otras personas lo bueno y lo malo y poder entender a dónde le llevan sus tendencias y lo que podrían ocurrir, ¿no sería mucho más lindo que bebieran el tabaco en la cascada, que se durmieran y pudieran soñar desde que eran niños qué fue lo que ha pasado y cómo han llegado ahí? Y realmente desde dónde tienen que tomar decisiones para que la vida se bifurque en otro sentido. Entonces yo apuesto y siempre apostaré por la educación. Por esa educación que no nos dieron nunca, pero que existió entre los indígenas como algo natural. Que existió en los indígenas por amor de papá, por amor de mamá, de que querían que sus hijos vivieran bien. Esa es mi respuesta, Tristán. Muchas gracias. Bueno, con tu respuesta respondiste muchas de las otras que tenía, porque claramente mis preguntas iban apuntadas hacia eso. Hablando sobre estadios,
en este camino, de ir llegando a esa etapa en la cual uno aprende a sanar y comprende. Y justamente la pregunta era cuál era tu motivación al continuar en esta tradición y transmitirla de esta forma, sabiendo que implica mucho compromiso y que no es justamente ir a una ceremonia para que me sane el chamán, sino como hacer un camino. Entonces, particularmente era eso, preguntarte qué es lo que te motivaba a vos y cómo ves actualmente las posibilidades de que las personas realmente aprendan y puedan llevar a cabo esta práctica. Bueno, que las personas aprendan debe de ocurrir. O sea, no vamos a esperar a... Yo vi cómo murieron los maestros de mi familia en la selva. Yo vi cómo murió el gran maestro, la gran leyenda que era Francisco Himbiki, que fue mi maestro de maestros, que fue el maestro de mi padre, de mi suegro, y después, pero después fue mi maestro todo el resto de mi vida hasta que él falleció. Y él me transmitió el Sensak como una leyenda que era. Cumplió todas las expectativas del hombre. Yo vi, como yo empecé con 20 años este camino, y cómo fueron pasando los años 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y desapareció. Junto como que desaparecieron los ancianos, que eran los que tenían el depósito de esta herencia, fueron desapareciendo la selva también. Allí donde yo aprendía, se iba desapareciendo la selva, los árboles, todo. Ya las luciérnagas se iban también con la selva. Todo se va y todo se va y va desapareciendo. Y lo peor de todo es que es un tipo de genocidio cultural que las nuevas generaciones no aprenden de los últimos ancianos que quedaban y no reciben el Tzintzak. Y yo ya sé qué es lo que va a pasar, porque yo nací en Canarias, yo nací en Europa, yo estudié en la universidad. Yo vi lo que pasó aquí, en estas tierras. Aquí no queda nada. ¿Pero por qué no queda nada? Porque la gente quiere aprender, lo sienten, pero ya no queda nada. Y ya no tienen dónde buscar. Porque nadie va a aprender, ni va a encontrar ruta leyendo libros, ni escuchando a otro, sino viviéndolo desde chiquitos. Así es como van a aprender. Nuestro deber es que no muera la voz de la selva, no muera, ni los cantos ni siquiera, ni los cuentos, nada debería olvidarse. Y el Tzintzak debería seguir pasando y atravesando la carne hasta la médula donde viven los ecos de los ancestros. Esa es mi motivación. Esa es mi motivación. Y si la gente en el Tristán, en el peor de los casos, está tan atontada y tan débil que no puede aprender, pues les voy a dar 4 patadas en el culo para que aprendan. Pero yo me muero en paz sabiendo que hice todo lo que podía hacer. Así que sí o sí hay que hacerlo, Tristán. Está bueno. Gracias. Un placer, hermano, un placer. Hay una pregunta, vamos ya con la Julia para poder liberarte, Rimán. Hay una de Marina, no sé si Marina si quería formularla o la puede formular el Santi. Alguna de los dos nomás. Tenemos una segunda Marina, si no Santi, dale adelante. Yo la voy a formular, César. Creo que lo decías por mí, ¿no? No por Santi. Ah, sí. Muchas veces te escuchamos decir, Ruimán, que uno enferma porque ha olvidado de la ruta. Y ese concepto de salud-enfermedad que tienen los Shuar, eh, no sé, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de eso, porque creo que mucha gente va a la ceremonia también con ciertas dolencias, o tanto psicológicas como del cuerpo, y, y quisiera saber cómo se relaciona eso con el Arutam. Claro. Mira, para ser más preciso, y ahora voy a ser preciso,
Nosotros enfermamos, vamos a ver, lo que el chamanismo ofrece, y vamos a ser de verdad muy exactos, muy precisos, y pocos pueden serlo tanto como lo voy a ser yo ahora, pero eso me ayuda gracias a mis estudios y después a mis conocimientos también en la medicina china. Voy a ser exacto y preciso, y esto es valioso. El chamanismo no es que cura a las personas, no es un medicamento específico para tal, ¿no? Por ejemplo, esta planta sirve para justamente esta parte de una persona y de un problema. Esta planta sirve para justamente esto, y esta planta sirve justamente para esto. Como podríamos decir, a lo mejor en la medicina alopática, esta pastilla sirve para esto. Y que es más así un síntoma, no como las plantas, que es como un todo. Es una personalidad que nos puede enriquecer, ¿no? O completar, no. La pastilla es para este síntoma, esta pastilla es para este síntoma, y esa, por ejemplo, en las plantas se ha demostrado durante muchísimas generaciones que es así. Y las pastillas, pues se ha demostrado en los laboratorios que es así. Quizás dentro de 20 años descubran efectos secundarios y las retiran del mercado, como ya sabemos que pasa. Y eso es la falta de tradición, tristemente, ¿no? Pero bueno, el chamanismo no tiene nada que ver con eso. El chamanismo no te va a curar un problema específico. De hecho, jamás se pensó así, ni se quiere pensar así, ni se puede pensar así. El chamanismo va a hacer todo lo que no pueden hacer las plantas ni las pastillas. Traerte de vuelta la presencia de Arutra, traerte de vuelta la presencia del espíritu, traerte de vuelta el tacto sagrado, incrementar el tacto sagrado, incrementar la vida otra vez, traerte la vida otra vez. Eso es lo que no puede hacer nada, sino la religión, sino el chamanismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por muchas pastillas que tú tengas o plantas, si a ti la vida se te está acabando y el corazón se te está parando, no hay nada que podamos hacer. No existe una planta para que vuelva la vida y tu corazón lata más fuerte. Pero eso es lo que el chamanismo puede hacer, devolverte la vida. Pero si te has roto un hueso, joder, necesitas ir a urgencias a ver qué gravedad tiene esa rotura del hueso. Eso no es chamanismo. Quizás alguien dice que el chamanismo es lo más importante porque te hace lo que nada puede hacer, que es devolverte la presencia de la vida. Sí. Pero también si se te rompe un hueso es importante solucionar que se te rompió un brazo. No tienes que tomar ayahuasca porque se te rompió un brazo. O si tienes piedras en el riñón, ya me vas a decir a mí, si son muy grandes, que te va a ayudar la ayahuasca. O sea, vamos por favor a entender las cosas en su sitio. Puede ser que lo más importante y lo que nadie puede hacer es devolverte la vida. Es como decirle, Dios, vuelve a mi cuerpo, como cuando era niño. Eso lo puedes conseguir con el chamanismo y con cierto esfuerzo y entrega. Y con mucha comprensión y viendo muchas cosas de tu pasado, sí lo puedes conseguir. Eso no puedes con las pastillas ni con la medicina. Esa es la curación del chamanismo. Y eso es una cosa que muy poca gente tiene clara. Desde la gente que no está en el mundo del chamanismo a los propios nativos. El nativo no entiende esa diferencia. Y te puede decir, no, el chamanismo se cura todo. ¿Te duele la cabeza? Te rompe un brazo, te pongo guanto. Y no es verdad. No era el propósito del chamanismo eso, sino era para mí algo mucho más grande y mucho mayor. Y después están los especialistas, médicos, cirujanos, hierberos, ¿no? Eso, otra parte que también es valiosa, pero claro, ellos no pueden traerte la vida, no pueden devolverte el espíritu. Y a veces, ni siquiera el chamanismo, ojo, a veces llegó la hora, debemos partir. Pero partamos con sabiduría, con luz, con comprensión. Eso sí, en el peor de los casos te lo puede dar el chamanismo.